Para empezar mi presentación de hoy, voy a hablar sobre el tema de cambio climático. La primera parte de mi presentación, entiendo que tenemos bastante tiempo, va a ser más un análisis crítico de todo lo que está pasando. Y la segunda parte voy a enfocar más en qué podemos hacer para evitar este desastre que estamos construyendo, que estamos generando aquí en la Amazonía. Y ahí lo hago como investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de parte de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian en Riberalta, donde actualmente estamos manejando proyectos de salud planetaria. Pero explico un poquito más quién soy yo, aunque Miriam ya bastante resumió. No, como decía, soy investigador biólogo, bastante activo en diferentes ámbitos, todo relacionado al desarrollo sostenible de la Amazonía, es el tema general que enfoco. Y como investigador tengo ya unos 190 publicaciones y bastante lecturas, tanto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional, sobre todo esos trabajos aplicados que trato de aportar. Y para alguien que quiere conocer más, hay aquí varios enlaces que puede seguir para poder acceder a mis publicaciones, sobre todo en ResearchGate, hay prácticamente todo lo que he publicado está allá para que alguien pueda obtener mayor información. Mucho de lo que hablo hoy es también de parte de estas publicaciones, ¿no? Entonces, como decía, tengo dos partes. Una primera parte sobre cambio climático, donde voy a enfocar un poco el rol de los árboles, de la Amazonía como ecosistema para el clima. Tengo un segundo, después voy a enfocar un poquito más en las tendencias climáticas y ambientales que tenemos. Um, Disculpa, voy a pedir, creo que es Carla que está con un micrófono abierto. Ya hay una interferencia allá. Por favor, que cuidan sus micrófonos. Ya, como decía, el cambio climático, un poco el rol de la Amazonía en relación al clima, las tendencias muy preocupantes que estamos viviendo, qué efectos vamos a tener de esto en la Amazonía como tal y qué pronósticos entonces está dando sobre eso, ¿no? Entonces, una realidad bastante preocupante que se está pintando para la región. Y en la segunda parte, como decía, más ver ya cómo podemos enfrentar cuáles son los modelos de desarrollo que tenemos actualmente, qué consecuencias llevan consigo y qué alternativas tenemos, donde resumo como una serie de propuestas bajo un nombre de economía de bosques o Amazonía 4.3, ya en la segunda parte de mi capacitación de hoy. Voy a tratar de explicar bien a qué me refiero con estos conceptos que son un poco nuevos, pero que creo que aglutinan muchos criterios, muchas ideas muy útiles para la región y donde ya muchos estamos trabajando en realidad en esos temas, ¿no? Empezamos con la primera parte, el calentamiento global, el cambio climático. Muchos lo conocemos, el problema que la Tierra se está calentando debido al cambio de la atmósfera que estamos provocando con nuestras actividades industriales, con la deforestación. Y uno de los factores principales es el tema del dióxido de carbono, que está aumentando como el principal gas de efecto invernadero, que genera una anomalía térmica, un cambio en las temperaturas, que como esta figura muestra, realmente hay una relación muy clara entre esos niveles de dióxido de carbono y este aumento de la temperatura que el mundo ya está sufriendo y que está acelerando cada vez más, ¿no? Por si acaso, en la prensa popular a veces hay el criterio como que el mundo científico está dividido todavía sobre si hay cambio climático o no. En realidad no es así, es casi, hay un consenso muy claro. Esta aquí a la izquierda es una figura que muestra cuántas publicaciones científicas hay por año sobre el tema cambio climático.
y estamos hablando de más de 12.000 publicaciones, 14.000 publicaciones en los últimos años y sigue aumentando. Entonces, realmente hay tantos científicos trabajando en este tema porque estamos bastante seguros o estamos completamente seguros que realmente hay un problema real. Y aquí esta figura le muestra también, ¿no? Como dentro de los científicos que manejan tema clima, 97% está seguro que el cambio climático es real y está siendo causado por las personas, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos solo un 41% de la población cree eso, ¿no? Entonces, yo lo comparo a veces como cuando hay un arquitecto o un ingeniero civil que dice que un puente no es seguro, más vale escuchar al ingeniero civil porque sabe pues de eso, ¿no? Y ahí ya no lo usamos el puente, no nos cuidamos cuando hay un análisis científico de un puente. Pero con el clima es curioso que la gente no quiere creer a los expertos y quieren contradecir y tiene que ver mucho con la forma como la prensa lo presenta también, sobre todo los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, que tienen muchos intereses económicos también. No voy a entrar en detalle de esto. Vuelvo un poco al tema cambio climático porque a nivel mundial están hablando, queremos evitar que la temperatura del mundo aumente más de 2 grados centígrados. Ese es el promedio a nivel mundial. Cuando miramos este mapita, podemos ver que en realidad para la Amazonía están hasta el año 2100 esperando que hasta 8 grados de centígrados podría aumentar la temperatura. Y cuando ya estamos en 40, ¿cómo será? Pues aquí unos 10 años más, ¿no? ¿Y qué significa esto? No solo para nosotros como humanos que sufrimos del calor, pero también para la Amazonía, para los bosques, para la flora y fauna, para todo lo que viva. No, y ya se está viendo consecuencias muy fuertes con las sequías y todo esto, pero aquí algunos pronósticos en temperaturas, en la época seca, en la época húmeda, cuánto va a ir aumentando con el tiempo, ¿no? Hasta 6 grados, 7.5 grados de aumento hasta 2080. Entonces, datos fuertes y también en términos de precipitaciones hay fuertes cambios que se pueden dar que unos escenarios más específicos para Bolivia como país, el escenario actual, cómo están las temperaturas allá en todo el país, así la variación que tenemos dependiendo de la topografía y las latitudes y todo esto, y cómo se va eh, aumentando en el futuro, como en este pronóstico hasta 2050 donde, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra ya todo cambia de un rango de 20 a 25 grados que es actual hasta 25 a 30 más bien aquí en 2050, ¿no? Entonces son cambios drásticos que se dan también en otras partes del país, pero ya está bien visible en este mapa, ¿no? Y esto sabemos a nivel mundial ya las cosas que se está alarmando del aumento del nivel del mar que lleva consigo inundaciones, la pérdida de costas, también problemas del deshielo, las sequías, toda una serie de problemas que muchas veces le entendemos como algo que está lejos. Yo hice hace unos años un trabajo en Pando con estudiantes y cuando hablaban del cambio climático, sabían relacionarle muy bien con el oso polar y que está en riesgo porque ya está quedando sin hielo, pero muy poco comprensión tiene que, oye, pero eso también va a afectar al hochi porque la almendra ya no va a producir como antes y no va a tener la misma comida o los peces ya no van a poder migrar como antes, ¿no? Como que estamos viendo ya que en la Amazonía ahorita cientos de bufeos han muerto, ¿no? En la Amazonía brasilero debido al cambio climático y la degradación del ambiente que está provocando una tremenda sequía ahorita combinado con el El Niño y todo lo demás. Pero realmente con esos efectos que causan también la amenaza muy fuerte a una población de animales silvestres, ya sea el oso polar y los polos, o aquí el bufeo o otros animales que tenemos en la Amazonía, ¿no?
En términos más generales, aquí un documento de Nordgren que creo que también dio una parte de esas capacitaciones que analizan, ¿no? Como qué efectos tiene en Bolivia el cambio climático, qué es lo que la gente en el campo ya está reconociendo y sobre todo para esta parte del país. Habla del sol más fuerte, pero habla mucho de sequías, incendios, inundaciones. Y cuando miramos esas fotos que puse aquí en diferentes partes del país, del ganado que está muriendo en el Chaco, los incendios que tenemos mucho en Santa Cruz, las inundaciones, que también esta es una foto de Riberal del año 2014, por ejemplo, los deslizamientos, la pérdida de glaciales, el secado del lago Popó, ese tipo de cosas. Hay muchos efectos que tiene que ver con el agua, ¿no? Cuando miramos esta figura, que tanto las inundaciones, las sequías, las pérdidas de glaciales, los deslizamientos, los incendios, al final todo tiene que ver con agua. Creo que ahí realmente tenemos problemas muy fuertes, muy preocupantes, donde también tenemos que entender ese rol de los árboles, porque cuando hablamos de agua, también hablamos de árboles, ¿no? Y es más conocida la función de los árboles como pulmón del mundo, la capacidad del árbol de utilizar la fotosíntesis para sacar dióxido de carbono del aire y convertirlo en oxígeno. Al final a él no le interesa el oxígeno, le interesa el carbono, que es su forma de construir su biomasa, su tronco, sus hojas, todas sus estructuras que tiene el árbol. Parece necesita el dióxido de carbono, porque de ahí saca el carbono que vuelve madera, ¿no? Y el oxígeno lo tiene que deshacerse, no es un producto secundario que no le interesa, pero para la humanidad y para toda la vida en el planeta es sumamente importante este oxígeno. Y cuando miramos en el mundo, sabemos que realmente la Amazonía juega un rol clave en todo ese tema del oxígeno, ¿no? Como pulmón del mundo, lo han dicho, aunque la verdad hay también unos roles muy importantes de otros ecosistemas como los océanos, pero sabemos que la Amazonía como tal realmente tiene muchísimo carbono almacenado. Cuando sumamos todo el peso de todos esos árboles y pensamos que la mitad de este peso es en realidad carbono, podemos imaginar la enorme cantidad de carbono que está en esta Amazonía. Y si tumbamos la Amazonía, si se quema la Amazonía, si se muere nuestra Amazonía, libera este carbono a la atmósfera. Y en años secos, como lo tuvimos en 2005, en 2010, en 2019, en 2020 o ahora, en realidad esta Amazonía libera más dióxido de carbono que todas las actividades industriales de todo el mundo juntos. No es realmente esta es la cantidad que estamos hablando. El hecho de que los árboles crecen menos que otros años, que hay más árboles grandes que se están muriendo, nos permite entender que realmente está liberando más que todos los coches y todas las fábricas y todo eso juntos, ¿no? Pues, aunque no se ve el humo, al final también libera dióxido de carbono y genera esos impactos enormes. Y por eso también un interés del mundo entero a intentar hacer algo con esta Amazonía, de velar por su conservación. No, pero cuando ya hablamos del agua, hay muchas veces no estamos tan conscientes de la importancia de la Amazonía, ¿no? Entendemos esas figuras que nos han enseñado en el colegio, como que el agua evapora del mar, se forman las nubes, y ahí se va condensando este vapor del agua, formando las nubes y al final ya condensa y se empieza a precipitar, ya sea en forma de lluvia o granizo o nieve o lo que sea, caen en las montañas, corre por los ríos. Pero esa es la parte más básica. En realidad, hay también esas figuras en el centro de esta figura, por ejemplo, esas flechas que muestran la transpiración de los árboles que utilizan, que usan el agua y que lo transportan hasta la atmósfera. Y hay también toda una serie de movimientos del agua, de parte del ciclo de agua que va subterráneamente y hay mucho más. Pero lo que yo quiero enfocar es esta transpiración de los árboles, porque en los últimos años hemos tenido unas comprensiones mucho más profundas donde cómo funciona este. Ya había sido que cada árbol en la Amazonía, esos árboles grandes pueden absorber hasta 1000 litros de agua por día
que la saca con sus raíces, tiene toda una tecnología, ¿no? Podríamos llamarla tecnología sumamente sofisticada para que esta agua viene desde debajo de la tierra hasta 40, 50 metros arriba en las copas, donde tiene que llevar esta agua porque por allá entran los nutrientes, entran todos los elementos que necesita para poder crecer, para poder producir, para poder vivir como árbol. Entonces, tiene una base para poder hacer que esta agua sube desde el suelo hasta estas hojas más arriba del árbol. Una de las fuerzas principales que utiliza es generar una presión hasta bajo cero, sacando la transpiración de las hojas. Esto hace que el agua transpira allá y deja un vacío que chupa esta agua desde las raíces hasta arriba. Entonces es un mecanismo que el árbol necesita para transportar sus elementos, que hace que libera tanta agua, tanto más que lo que tendría La sentido. energía va a ir en la tarde, dice. Disculpa, otra vez hay un micrófono, ya, gracias. Y alguien hasta rayó mi pantalla, no sé qué ha pasado ahí, pero ese sistema que entonces libera tanta agua es realmente muy importante, porque no estamos hablando de un solo árbol, estamos hablando de 390.000 millones de árboles que hemos estimado que existen en la Amazonía. Entonces, en su totalidad, todos esos árboles, hasta 20 trillones de litros de agua están transportando, están metiendo al aire. Y cuando vemos el continente sudamericano, tenemos en el este el océano Atlántico, donde sale la humedad del mar, del océano, y el mismo Amazonía que genera un área de baja presión, trae esta agua hacia la Amazonía y hace que esos árboles empiecen a bombear esta agua hacia el continente, y cada vez que transpiran, meten otra vez esta agua de nuevo en la atmósfera, y en su totalidad eso genera todo un ciclo donde mucha agua es transportada desde el océano hasta el interior del continente. No estamos hablando de 20 trillones de litros de agua por día, que es más que lo que todo el agua que pasa por todos los ríos que al final desembocan otra vez por el Amazonas en el Atlántico, ¿no? Entonces realmente son enormes cantidades de agua que no le hemos dado mucha importancia porque no son muy visibles, están ahí en la humedad del aire, están en las nubes, que sí vemos entrando por el continente, llegan hasta los Andes, donde se chocan con la cordillera y donde libera la mayor parte de esas precipitaciones. Y incluso por como está la forma de los Andes, incluso esas aguas se desvían hacia el sur del continente, donde también son los que riegan todas esas áreas de cultivos que tenemos en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Todo eso también depende de la Amazonía. También todos los Andes, todas las regiones altiplánicas, todo reciben su agua gracias a la Amazonía. Y si vemos la importancia de eso, si realmente queremos entender, yo creo que esta imagen es muy interesante. Cuando vemos el planeta, podemos ver que a 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur, tenemos una franja de puros desiertos, ¿no? En el norte tenemos el Sahara, pero también los desiertos de Arabia, de India, de la China incluso, y en Estados Unidos y México también tenemos grandes desiertos. Eso tiene que ver mucho con los sistemas circulares de clima que tenemos en el mundo, que el calor en el Ecuador hace que el calor suba y este aire caliente después descienda a ese 30 grados de latitud y provocando ese sequía, porque un aire que baja y que se calienta tiene capacidad de liberar menos agua, no tiene la misma capacidad ya. Entonces, lo mismo pasa en la parte sur, Australia, Sudáfrica, todos grandes desiertos, la Atacama en Chile, en Perú, igual. Y como que en Bolivia no tenemos a ese nivel la misma sequía, tal vez sí en Oruro, en Potosí, en la parte andina, pero en la parte de tierras bajas no lo hay. El Chaco es seco, pero no desierto como todo lo demás. Y ese es netamente gracias a la Amazonía que aporta esta agua
cambiando este clima que en realidad fuese desértico si no fuera por esos grandes bosques amazónicos. No, entonces ahí entendemos, los árboles están ayudando mucho en generar el agua para todo Bolivia, para todo el continente sudamericano, y además hay otras funciones como cuando hay árboles, tienes un clima más amigable, más moderado, más con suaves lluvias, con vientos suaves, con calores suaves. Y al momento que deforestan, los extremos son mucho más fuertes, ¿no? Como en un desierto, el clima es mucho más extremo que en un bosque, ¿no? Y la hemos visto justo este último año con muchas frecuencias. Ya ayer otra vez tuvimos fuertes ventarones aquí en Riberalta. Tiene que ver mucho en la deforestación, no solo en el municipio de Riberalta mismo, pero también en Brasil, también en Santa Cruz. Todo esto hace que llegan esos tremendas espacios de mucho calor con nubes muy altas que se van formando y que después se convierten en enormes tormentas, ¿no? Entonces hay algunas figuras aquí que estoy aprovechando de aire libre, una iniciativa chilena, creo, que realmente muestra muy didácticamente estos procesos que son muy bien estudiados, muy bien comprendidos ya a nivel científico, pero que poco a poco estamos intentando entenderla también a nivel más de la población en general, ¿no? Entonces, si tenemos esta información, que los árboles son tan importantes, ya pues, ¿qué pasa cuando quitamos los árboles, no? Aquí dos fotos aquí de cerca de Riberalta, un almendro con su bosque denso abajo. ¿Qué estamos convirtiendo en este paisaje que es puro sujo, una especie de pasto invasivo que está apareciendo después de los incendios y solo quedan los esqueletos de los árboles que incluso 2, 3 años después ni esto haya, ¿no? Y realmente queda un pastizal degradado, muy distinto y con no solo biodiversidad diferente, pero también las funciones ecosistémicas de carbono, de captura de carbono, de manejo de agua, muy distinto, ¿no? Y ahí quiero ver un poco la escala en que estamos haciendo esto, porque esas son dos fotitos puntuales, pero aquí podemos ver el mapa de Bolivia en 2001, cómo era prácticamente todas las tierras bajas de Bolivia, con excepción de algunas regiones pampeanas y algo que Santa Cruz ya tenía una área ganadera, digamos, pero casi todo tierras bajas, este verde es bosque, ¿no? Y los puntitos rosados o lila era lo que ya se había deforestado en el año 2001, ¿no? Todavía limitado. Vamos hasta 2008, vemos el avance de la frontera agrícola en Santa Cruz, sobre todo la región norte, el norte integrado de Santa Cruz que le llaman, y algunas otras partes también por Cobija, la provincia de Bacardíes en el norte del Beni, los Yungas, el Chapara, hay nomás otras zonas que también tienen problemas de deforestación o que ya tienen este proceso. Y claro, con mucha más fuerza todavía en Paraguay, en Brasil, donde realmente entra con fuerza ya este modelo de expansión agropecuaria, ¿no? Hasta 2014 siga, y cuando ya vemos de los últimos años, 2019, realmente Santa Cruz está quedando como una mancha completamente pelada, pero incluso está expandiéndose con fuerza hacia la Chiquitanía, hacia el Chaco, ¿no? Con regiones que se quemaron justo este año con mucha fuerza en el 2019. Pero esperemos también ver, por ejemplo, en la provincia de Bacardíes, que también sigue aumentando los yungas, el norte de La Paz, están apareciendo otras zonas donde la deforestación ya está entrando con mucha fuerza, ¿no? Y cuando vemos las tendencias, estamos viendo que a pesar de todo ese debate, ese discurso científico ya de tanto tiempo que estamos dando cuenta que la Amazonía es importante, que hay que conservarla, que vamos a fregar nuestro propio clima, que vamos a generar efectos negativos muy preocupantes, estamos viendo que está más bien aumentando la deforestación, ¿no? Aquí es de Global Forest Watch, una plataforma que genera ese tipo de informaciones. Podemos ver que años como 2019 realmente llegamos a una deforestación sin precedentes, pero incluso 2020, 2021, 2022 han estado entre los años con mayor deforestación. Y por ejemplo, el año pasado, 2022, no se ha visto mucho en las noticias, que es algo preocupante, ¿no? Ya es menos que 2019, no estamos tan mal, pero siguen siendo millones y millones de hectáreas que estamos deforestando
Y cuando lo traducimos en niveles de emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, ya estamos hablando de 3.30 miles de millones de toneladas de emisiones que Bolivia ha generado. Incluso podemos comparar cuánto libera un boliviano en dióxido de carbono, cuánto aporta al cambio climático. Todavía, sobre todo autoridades, le gusta usar este argumento que los países desarrollados tienen una deuda ecológica, una deuda climática, que ellos han provocado cambio climático y por eso deberían reconocer, brindar ayuda a Bolivia. Pero actualmente los datos están que Bolivia aporta más al cambio climático que muchos países sumamente desarrollados, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, que es uno de los países que siempre ha sido a la cabeza en cantidad en su provocación de cambio climático, porque todo el mundo tiene 2, 3 autos, casa grande con aire acondicionado y todo esto. E incluso estos gringos desde Estados Unidos liberan menos dióxido de carbono que el boliviano promedio cuando hablamos per cápita. Y aunque el boliviano ni auto tiene, ni casa con aire acondicionado, ni nada de esto, pero es per cápita estamos deforestando muchísimo más que cualquier otro país, no solo el Congo o Brasil nos ganan a veces. Y esas tremendas cantidades, ¿no? Por la población baja de Bolivia con tanta deforestación, realmente nadie nos alcanza en deforestación per cápita y tampoco en liberación de dióxido de carbono per cápita. Entonces ese discurso de decir los países nos tienen una deuda climática, no nos va a salir el tiro por la culata porque más bien nos van a cobrar la deuda a nosotros, ¿no? Que estamos provocando más que ellos. Entonces, eso ya es un poquito para darnos cuenta, oye, las cosas están yendo mal, ¿no? Y para entender bien qué tan mal sale, quiero mostrar también el tema de biodiversidad. Sobre todo la Amazonía es reconocida a nivel mundial por su biodiversidad. Y cuando miramos este mapa, por ejemplo, a la derecha que muestra cuántas especies tenemos por hectárea en términos de animales, realmente podemos ver que la Amazonía realmente es el lugar con mayor diversidad de todo el mundo y sobre todo cuando ya vamos en región de los Andes, que tenemos también esos desniveles, ¿no? Esos pisos ecológicos, realmente llega a unos niveles extremos que no se igualan en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero tumbamos este bosque y lo convertimos en un pastizal, aquí un ejemplo de aves, ya en un bosque, en el estrato de abajo, en el suelo viven algunas aves, en el estrato medio otros, allá arriba en la copa están otros. Hay tantos diferentes árboles, uno es la semilla comida por un pajarito, otro por otro pajarito. Entonces hay tantos diferentes nichos, tantos diferentes hábitats en un bosque que tenemos también una enorme biodiversidad de aves. Convertimos esto en un pastizal con solo 2 o 3 especies de pasto, de vez en cuando un arbolito, ya podemos ver que hay mucho menos de esos nichos, mucho menos de esos hábitats y reduce drásticamente la cantidad de especies de aves que pueden vivir en este ecosistema. Y cuando hablamos de un soyal es aún peor, porque realmente reducimos todo a una sola especie, que es la soya. Cualquier otra cosa que nace allá le tiramos glifosato para que muere todo. Y si hay insectos o algo así, también lo envenenamos. Entonces, prácticamente estamos esterilizando el planeta, esta parte del planeta, reduciendo al mínimo posible la biodiversidad que hay, ¿no? Entonces, esta figura la muestra en el caso de aves. Lo mismo puedo mostrar para mamíferos, para reptiles, para anfibios, para insectos, incluso mucho más, porque la diversidad de insectos en solo 1 centímetro cuadrado cúbico de tierra en la Amazonía pueden tener más microorganismos que todo un soyal de varias hectáreas, ¿no? Entonces, realmente estamos cambiando. ¿Y cuál es el factor que entonces causa el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en Sudamérica? Es un ejemplo, un dato de todo Sudamérica, toda América Latina y Caribe, donde el cambio de uso de tierra y la agricultura ya sobresalen, ¿no? No es como en Estados Unidos, donde muchos de los gases de efecto invernadero vienen de procesos industriales, de transporte. En Sudamérica, en términos generales,
es mucho más importante el uso de la tierra y la agricultura. Y en Bolivia es aún mucho más así, ¿no? Y cuando analizamos ya qué nos va a provocar esto, de ahí cuando muestra este mapita, va a haber 2 grados Neblina más o ha 5 grados debido a tener más frío en en Santa tal Cruz. parte o en otra parte. Realmente hay que pensarle muy bien qué significa unos grados más, ¿no? Hay algunas estimaciones que entre la época de hielo y ahora solo fueron como 3 o 4 grados de diferencia. 2 o 3 grados que aumenta realmente es mucho. Ya salieron datos que Santa Cruz está calentando 45% más que el promedio mundial por la deforestación, por el contexto donde vive. Y eso tiene consecuencias fuertes. Cuando miramos este mapa, por ejemplo, los 2 mapas a la derecha, estoy mostrando el trigo, el escenario 2012, donde podría darse trigo en el país. O sea, como cualquier especie, cada planta tiene un límite bajo y un límite alto de temperaturas donde puede vivir, ¿no? La castaña no va a crecer en Holanda o en el sur de Argentina, donde hay demasiado frío. Necesita cierto clima. El trigo, la papa, cada especie tiene. En los pisos ecológicos de los Andes, la gente lo maneja muy bien. Tiene las papas aquí, la cebolla más abajo, para manejar cada especie en su ecosistema, en su hábitat, ¿no? Entonces podemos estimar también, por ejemplo, ahorita en teoría se podría producir todavía trigo en el norte de Bolivia, o en 2012 todavía se podía, pero hasta 2050, la verdad, ya se pierde esta aptitud del clima para trigo en todo lo que es pando, ¿no? Igual reduce bastante en la parte de Santa Cruz, en otras áreas. Y así para cada especie se puede calcular. Además, esa es solo temperatura. Cuando hablamos también de precipitaciones, podemos realmente estimar. Hay muchos países ya calcularon dónde va su área apta para chocolate. Por eso a nivel mundial está muy consciente que el chocolate va a costar cada vez más porque esas regiones aptas para chocolate que tenemos ahorita se van a reducir a solo el 20 o 10% de esto en Costa de Marfil, en Nicaragua y en Bolivia también, solo que no hemos hecho mapita todavía. Pero se puede ver, y por ejemplo en Santa Cruz, donde más antes se producía también bastante chocolate, ya prácticamente se ha vuelto imposible producir allá. Las plantas sufren demasiado por la sequía, no cuaja bien el chocolate y tiene ya estos problemas que se traducen en eso, la pérdida de producción, ¿no? Y ese es un ejemplo muy directo de lo que va a pasar. Y no solo en los cultivos, también en las plantas silvestres, ¿no? Cuando estamos viendo aquí unos mapas a la izquierda de qué pasó después de una sequía como fue el 2010, vemos que sobre todo los árboles grandes, los más gruesos de la Amazonía, necesitan mucho tiempo para recuperar. Y si en ese tiempo vuelve otra sequía, es muy posible que se mueran. Y eso estamos viendo que en gran parte de la Amazonía están muriendo muchos los árboles grandes y que necesitan tanto tiempo para recuperar un bosque y con tan frecuente que se están volviendo las sequías, no están logrando recuperarse. Y ahí también podemos hacer un análisis, ya, ¿cuál es el área apto ahorita? Ese es para el caso de la castaña, que sí se ha hecho un mapa a nivel mundial, internacional, dónde está la castaña. Aquí podemos ver dónde están los verdes, que ya donde hay castaña y donde podría mantenerse la castaña, y en verde claro lo que podría aumentarse más bien. Hoy la castaña necesita una época seca de unos 3 meses y esto también se va a dar más en el centro de la Amazonía, ya no solo en el suroeste donde estamos aquí, el norte boliviano. Y hay otras áreas que más bien tal vez ya no van a dar, ¿no? Que están marcados en rojo. Entonces uno podría decir, pucha, pero más bien es favorable. Suena tal vez en términos de clima, de temperatura y lluvia, podría ser que se va a incluso mejorar las condiciones hasta en Santa Cruz. Tal vez ya se podría tener castaña en el futuro cuando vemos datos climáticos nomás. Pero había sido la castaña no solo es castaña, también necesita animales que le dispersen y sobre todo animalitos, insectos que le polinizan. Hay cada vez más investigación que abejas son los que polinizan a la castaña y cuando vemos los pronósticos de cómo va a estar la aptitud, la aptitud de la Amazonía para
esas abejas, vemos que ese va a reducir drásticamente. Entonces, la castaña sin abejas no va a producir nada. Entonces, igual va a tener tremendos problemas en el futuro en la producción de castaña por esas relaciones ecológicas que se van a poner en riesgo, ¿no? Entonces, ese es lo que estamos jugando. Estamos jugando con fuego, estamos jugando con estas cosas y no sabemos ni siquiera, recién entendemos cuál es la abeja que le gusta polinizar la castaña aquí en Bolivia. Había sido otra que en Brasil y así varía, pero no sabemos qué poliniza esta misma abeja en el resto del año, porque la almendra solo florece en la época de lluvia, en diciembre, enero, digamos. Pero ya, pues, ¿qué hacen en mayo, en agosto? ¿De qué vive esta abeja? Tal vez alguna orquídea que le estamos acabando debido al cambio climático y no sabemos ni siquiera, ¿no? Entonces, este es lo que está pasando y que ya estamos viendo. Por ejemplo, hay especies de aves que están acabando en toda la Amazonía. Por ejemplo, algunas gallinitas casi parece que viven en el fondo del bosque. Es en gran parte de la Amazonía están desapareciendo y no tenemos ni claro por qué están desapareciendo, incluso en áreas protegidas, en zonas donde supuestamente todo está funcionando muy bien, pero están desapareciendo estas aves o están desapareciendo algunas especies de insectos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que están provocando con estos cambios ligeras de temperatura, de precipitaciones, tal vez porque utilizamos también venenos que pueden tener un efecto muy duradero en el ecosistema que no tomamos en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con el mercurio de la minería? ¿Cómo afecta eso? Hasta eso llega a los castaños y podría entrar en su organismo sin que entendamos bien qué va a pasar con esto, ¿no? Pero si vamos sobre todo esos ríos voladores que ya lo mencioné, ¿no? Esos enorme cantidad de árboles amazónicos que en su conjunto produce esta agua que al final se es trasladado por todo el continente. Ya, pues, este dato que gracias a este tenemos agua también en el Chaco y en los Andes y no estamos viviendo un desierto como otras partes del mundo. ¿Cuáles son los pronósticos entonces, no? Como para ir cerrando esta primera parte, es que realmente estamos viendo con esa tremenda cantidad de deforestación. Si vemos en el este de la Amazonía brasileña, ya prácticamente se ha tumbado todos esos bosques, ¿no? En el sur de Pará, en esa zona ahí cerca del Océano Atlántico. Entonces, si cae la lluvia, ya esos árboles ya no están funcionando como bombas para bombardear otra vez 1.000 litros por día hacia la atmósfera. Esta agua cae, escurre por la superficie o infiltra en el suelo y vuelve al mar. No va más continente adentro. Vuelve a caer tal vez la poco que pasa hasta Rondonia, pero en Rondonia también ya no hay árboles, ¿no? En el estado Rondonia, que es al este de Beni, aquí cerca de nosotros, pero donde también se reciclaba esta agua, donde los árboles lo volvían a bombear a la atmósfera. No pasa esto ya ni en Rondonia, porque también este es puro pastizales ya. Entonces, esto está provocando que llega menos agua, llega más tarde, llega más concentrado y llega menos. Entonces, esto tiene su consecuencia porque para que haya Amazonía también necesitamos agua. No solo producen agua, pero también necesitan agua, ¿no? Y ahí estamos analizando este mapa, por ejemplo, que estimaba que hasta 2030 Bolivia podría perder la mayor parte de sus tierras bajas, las condiciones aptas para tener bosque. Y parte de lo que estamos viendo en el Chaco, en la Chiquitanía, que ahí hay esas tremendas sequías y que el bosque se está prendiendo fuego como si nada, es la consecuencia de eso. El agua ya no está llegando. Obviamente también hay otros factores que le voy a tocar en la segunda parte, como los intereses económicos. Todos los incendios son provocados, no se quema solito, pero el bosque que está tan susceptible, tan vulnerable al fuego, tiene que ver mucho con eso, ¿no? En el mapa le muestra esas manchas rosadas, son áreas que ya no van a ser aptos para tener bosque, que se van a convertir en pampas, ¿no? Según esta estimación que es de 2008, que estimaba para 2030. Aquí tenemos otro que le muestra hasta 2050 que ya prácticamente todas las tierras bajas de Bolivia serán sabanas ya no habría bosque más que en una franja pequeña
en la región andina hacia Cobija, digamos, ¿no? Entonces, este es lo que estamos jugando, un posible colapso ecológico de la Amazonía, un punto de no retorno que debilitamos tanto el bosque que llega un momento que el misma agua que produce este bosque amazónico ya no es suficiente para mantenerla y se va a ir muriendo, colapsando todo el ecosistema. Y hay mucho escrito sobre ese tema, muchos modelos climáticos que todos apuntan a este mismo proceso que es muy factible que va a pasar. Hay unas estimaciones, tendríamos que tumbar un 10% más de la Amazonía y nos va a pasar esto. Y yo creo que mucho que vemos ya en la Chiquitanía, igual aquí en la provincia de Bacadé, se ve que bosques que no hemos entrado, donde no estamos haciendo una deforestación o algo así, solitos están empezando a morir los árboles grandes, se están llenando de bejucos, se están reduciendo la copa, el dosel se está bajando cada año más y se está debilitando, está entrando otras especies de plantas espinudas, pastos que más antes no había, y eso se vuelve también mucho más vulnerable, ¿no? Muchos árboles muertos y muy fácil que se prende fuego un ecosistema tan debilitado, ¿no? Entonces es algo que se está dando que es tremendamente preocupante porque imagínate que un año con sequía la Amazonía libera más carbono. ¿Cómo será cuando realmente la mitad de la Amazonía desaparece y todo ese carbono entre el aire? Ahí ya no vamos a aumentar 2 grados, vamos a aumentar 15 grados y esto puede ser hasta el final de la humanidad, ¿no? De esos escenarios se está hablando a nivel de los científicos, ¿no? Y un poquito como para mostrar que tan real es esos son datos de Santa Cruz, cómo tenía lluvia entre 1981 y 1990, donde sí tenía unos 3 meses secos entre junio y septiembre, en esta figura a la derecha arriba, donde había sequía, pero siempre había algo de agua todavía en el suelo y otro que no llegaba a realmente tener esas sequías que matan a las plantas, ¿no? Pero con el aumento de la sequía, la reducción de las precipitaciones, ya Santa Cruz perdió 27% en cantidad de precipitaciones. Ya vemos que ahora son 3 hasta 4 meses de sequía con tal extremo que realmente las plantas no tienen acceso al agua y empiezan a morir, ¿no? Entonces es algo que ya es muy real ahí, que estamos ya viendo en los gráficos. Y aquí hay otro dato que le muestra que más biomas, donde ya estamos también perdiendo las superficies de agua, ¿no? Cuando se escuche que el lago Popó sacó, que la laguna no sé cuánto en Santa Cruz también, o sea, también allá a nivel nacional hemos perdido ya 38% del agua, de las superficies de agua en Bolivia, y en Santa Cruz ya está en 65%. Y es que recién estamos sufriendo los impactos de lo que hemos hecho. Esos impactos van a continuar porque esas áreas no se van a reforestar de la noche a la mañana. Sí o sí va a empeorar eso todavía. Y lo peor es que le estamos echando leña a fuego todos los días, ¿no? Cada día estamos empeorando, estamos aumentando más bien las tasas de deforestación, aunque los datos ya muestran esas tremendas consecuencias, ¿no? Entonces hay también noticias, se fue de unos días atrás, donde dice que ya entonces están sacando el agua subterránea, pero ese también es limitado, o sea, Bolivia está invirtiendo mucho en sistemas de mi agua, mi riego, pero nadie produce agua, solo sacan agua de donde más pueden sacar, hasta del otro lado de la montaña, con tubos, con canales, pero en algún momento hay que producir agua y mientras que seguimos tumbando árboles, estamos cerrando el grifo y aunque ponemos más baldes, el agua va a terminar, ¿no? Entonces, son datos muy preocupantes que, pues se me cayó un mango. Pues son datos muy preocupantes que realmente están ya en esos extremos, peor en esos municipios que se han optado por ese modelo de producción de soya, de deforestación. Ahí las sequías son aún más fuertes esas pérdidas de agua y realmente se sufre mucho, ¿no?
Y ahí ya pues, o sea, no es solo agua, no es solo carbono, no es solo biodiversidad. La verdad, los bosques proveen tantos beneficios, también medicina, también valores estéticos, también control de erosión, polinización, tantos diferentes servicios, beneficios, también mentales, sociales. Entonces, no puede ser, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, aquí también un ejemplo, por ejemplo, que en 2017 se publicó un artículo, que es el artículo que más firmas de científicos tiene de todos los artículos de científicos de toda la historia, más de 10.000 firmantes, donde los científicos dicen, tenemos que hacer algo, una alerta para la humanidad, ya la segunda alerta, por si acaso hicieron una ya en 92, pero es ya la segunda, si no cambiamos drásticamente lo que estamos al planeta, las consecuencias van a ser realmente tremendamente nefastas, ¿no? Entonces, son documentos que son muy reales y lo preocupante es que parece que no está llegando, ¿no? Y de ahí una consecuencia más que también no la he mencionado, pero me parece importante justo en el proyecto que estamos manejando ahorita con la universidad y junto con Médicos Mundi y otros socios, es sobre salud planetaria. Nos damos cuenta que así como cuando nosotros descuidamos la alimentación de nuestro cuerpo, somos uh, más vulnerables a enfermedades, el planeta también se está enfermando, pero este planeta enferma, es como tener un cuerpo enfermo, nos afecta también a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el COVID y tantas otras enfermedades contagiosas que tenemos, ¿no? La gran mayoría es de origen animal, ¿no? 3 de cada 4 enfermedades. Entonces sabemos cuando dañamos a los animales vamos a tener también ese tipo de consecuencias. El tema de riesgo de transmisión de enfermedades es más alto en lugares con menos biodiversidad. También datos muy claros y todas estas enfermedades que han salido, el SARS, el COVID, el gripe aviar, todos han nacido de lugares de altas tasas de deforestación, ¿no? O la gran mayoría, ¿no? Entonces, realmente hay relaciones muy fuertes ahí y esto nos debe preocupar también desde ese enfoque de salud, más allá que ahora en esta época con tanto humo estamos respirando más contaminante que una que fuma cadenas o cigarros en cadena, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que realmente debemos que tomar en cuenta que las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, la parte 2, o sea, una propuesta que estamos planteando, y justo Jorge que está presente, es parte de una construcción de propuesta que estamos tratando de determinar aquí desde el norte, es proponer una economía basada en los bosques, ¿no? Con Marco Nordgren también la hemos discutido con la plataforma boliviana frente al cambio climático. Son diferentes espacios donde se viene discutiendo esto, qué podemos hacer. Y de ahí, pues, cuando ya muestro otra vez ese arbolito con tantos beneficios que genera, intentamos de incorporar los árboles en el modelo de desarrollo, en el modelo económico que tenemos, ¿no? En vez de verla como una obstrucción. Y de ahí un poquito a analizar qué realmente quiere decir desarrollo, ¿no? Cuando aquí en el norte le escuchamos a los políticos, tienen siempre una visión, incluso en los colegios enseña como una forma lineal de desarrollo, como que más antes los indígenas eran nómadas, bárbaros que vivían ahí aislados en el bosque, con nada de civilización prácticamente, ¿no? Ese es el discurso. De ahí llega aquí en el norte, recién en la época de Goma, que ya en 1900, digamos, que llega ya la civilización, el desarrollo, con el contacto con el mundo internacional, la opción de poder exportar. La verdad hay un crecimiento económico tremendo, hay avances culturales, en salud, en otras cosas que son innegables. Y terminamos ahora ya con nuevas propuestas de desarrollo, donde esta nueva industria nos va a generar desarrollo, biodiesel nos va a generar desarrollo, ¿no? De la nueva carretera, la hidrovía o alguna obra maravillosa que va a asegurar que llegue a un desarrollo. Y hay cosas que realmente estamos avanzando bastante, ¿no? La Amazonía,
aquí Riberalta en el 86 recién abrieron la primera carretera hasta La Paz y es porque de Riberalta un grupo se fue en unas camionetas, atropellaron la Pampa y dijeron, ¿ves que podemos llegar a La Paz? Ustedes también pueden construir. Ahí recién una primera carretera. Antes de eso realmente era sumamente difícil porque sin conexión es muy difícil avanzar. En los últimos años también hemos visto mejor foto de abajo es cuando se inauguró la carretera Guayaramerín. Ahorita hay otros planes para más carreteras. Hay inversión en viviendas, en salud, en deporte, en educación, sobre todo en infraestructura. Se ve muchos cambios, muchos avances, digamos, ¿no? Y que también lleva consigo toda una profundización de este modelo extractivista, capitalista, donde ya estamos descuartizando todo el país. De aquí podemos sacar petróleo, aquí podemos sacar gas, aquí podemos sacar oro, aquí podemos sacar otros minerales, las concesiones madereras, y vemos que realmente todo el país está ya descuartizado en pedacitos y mucho de eso ya está llegando a la Amazonía también. Cuando más antes hablaba de minería, solo se pensaba en los Andes, este modelo minero de extraer minerales y exportar como el Cerro Rico de Potosí o los grandes minas de cobre o algo así. Pero ahorita estamos viendo la Amazonía también. Beni, por ejemplo, su principal ingreso ya es la minería, ya de oro, no es que sale de los ríos, el oro aluvial que le llaman, y ya es principal producto interno bruto del Beni, es esto ya no es el ganado, que tampoco muchas veces fue, más bien la castaña, muchas veces ha sido principal producto, pero ya la minería solita ya sobrepasa estos dos productos juntos. Entonces, este cambia también nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y cuando vemos estos ¿no? A veces hay el discurso, puche, los españoles tienen una deuda con nosotros porque sacaron tanto oro. Ahora por año sacamos más que toda la colonización española juntos, digamos, ¿no? Y ya pues, ¿dónde está este discurso? Entonces, a ver, ponerle el mismo freno a la empresa canadiense o a los chinos o los que están sacando. Y realmente los datos como esa figura aquí abajo muestran la tendencia de cuánto oro estamos sacando en millones. Es enorme y seguro que es positivo para el país en términos de ingresos para el Producto Interno Bruto. Y cuando ya vemos a nivel más local, vemos también las consecuencias, ¿no? Muchos han escuchado de la minería, los impactos que provoca en términos de salud por el tema del mercurio, pero también en términos de beneficios. Tenemos un buen año de castaña en Riberalta y la verdad la gente se siente que hay plata, ¿no? La gente está comprando, está gastando en comer afuera, pagando sus deudas, fiesta en cada esquina cuando hay un buen año. Con el oro no ha aumentado una fiesta más, mi esposa no vendió una empanada más, mi hija ninguna piñata más. Parece que no se siente que se está entrando el dinero, aunque la ASOBAL, que es la asociación, la cooperativa que tenemos aquí en Riberalta, está haciendo 200 millones de dólares por año según las estadísticas, ¿no? Pero no están quedando aquí, tal vez porque la mayor parte se va en la compra de diésel, porque están gastando en sus balsas, en sus camionetas, en sus camiones, pero no se siente ese dinero en la población, ¿no? Esa es una forma de percibir lo que realmente también los datos económicos lo respaldan, ¿no? No hay una distribución como en la castaña, donde un solo producto genera más de 50,000 empleos y realmente la mayor parte de construcción, la estructura de costos de la castaña es principalmente mano de obra, no diésel, ¿no? Entonces, son diferencias. Y cuando ya volvemos a esta factor principal atrás de la deforestación, lo que podemos ver no es simplemente el chaqueo o algo así, ¿no? Cuando hablan de los incendios debido al chaqueo, el chaqueo para mí lo relaciono mucho a los pequeños chaquitos, que tal vez en Tarija sí son muy reales aquí también, pero a nivel mundial, Sudamérica, estos pequeños chacos no son muy significativos, es mucho más la ampliación de la frontera agropecuaria por grandes empresas que hasta con cadenas arrastran todo el bosque para tumbar miles y miles de hectáreas. Y eso es lo que queman. Y ahí sale la mayor parte del humo, ¿no? Había un análisis de la Fundación Tierra, como 70% de los incendios en el año 2020 eran unos 10 predios
privados, de esas enormes extensiones que según la Constitución ni podrían existir, pero ahí sale la mayor parte de la deforestación y los incendios, ¿no? Y este es en Bolivia aún más fuerte, o sea, todos los chacos de todos los campesinos indígenas juntos, que es 99% de las unidades productivas, no llegan ni al 20% de la deforestación. El resto es puras empresas ganaderas y empresas soyeras o de esos, el agronegocio grande. Entonces, esos son datos reales que también esa documentación está el enlace allá, lo resumo muy bien para toda Sudamérica, cómo este modelo de expansión agropecuaria, principalmente relacionado a la soya, está avanzando sobre todo el cono sur de Sudamérica, tumbó la mayor parte de los bosques del norte de Argentina, peló todo Paraguay, provocó toda esta deforestación en Brasil y también en Santa Cruz es la principal causa de la deforestación, ya está muy relacionada a la soya, ¿no? Aunque a veces la soya no deforesta una área desde cero porque cuesta mucho, los troncos estorban y todo eso, más le gusta usar áreas ganaderas, pero es un factor de empuje que hace que los ganaderos buscan más allá nuevos territorios también, ¿no? Entonces, esta mancha verde tan enorme que vemos en Sudamérica es la consecuencia de esa deforestación provocado por una agricultura de commodities, lo llaman, ¿no? Esos productos para la exportación como el grano de la soya o la vaca también así ya como res para la exportación. Y este del año 2020, 2019 entró con fuerza en lo que vemos aquí las manchas anaranjadas en Rondônia, en Acre, en Paraguay, en el Pantanal y las áreas colindantes en Bolivia también, la Chiquitanía, el Beni. Entonces, ahí el sureste del Chaco boliviano, ¿no? El Pantanal ahí. Y todo eso tiene mucha relación con esas dos rutas rojas que estoy mostrando en este mapita, que son dos hidrovías que se está planificando a nivel geopolítico internacional, parte de los famosos planes del IRSA, donde quieren interconectar Sudamérica, principalmente para poder sacar esos recursos agrícolas principalmente. Entonces necesitan canales, porque con camión es demasiado caro, pero con un canal, una hidrovía que permite sacar tu barco. Entonces, cuando construyes una hidrovía de Paraguay, Paraná, que es en el sur aquí, esta línea roja, ese ya puede permitir que los barcos lleguen a Puerto Bush, en el sudeste de Bolivia, y de ahí toda esta región de Pantanal y Chaco y Chiquitanía ya podría producir ese soya y usar este transporte. Ya se vuelve viable producir soya en esta región porque ya los costos de transporte van a reducir. Entonces, esos son planes que generan opciones económicas, reducciones de costos de transporte, que tal vez suena muy bonito, pero en realidad atrás de ese implica también deforestación. Y les voy a mostrar con más claridad todavía para esta hidrovía en el norte, en la parte amazónica, que es la del Amazonas, pero que en esta parte, desde Portobello en Brasil, en Rondônia, hasta Bolivia, y en Bolivia están hablando de la conexión ya hasta Puerto Villarruel, esta famosa hidrovía que se está promocionando ya en el Beni también. Ese es en realidad parte de un plan que le llaman la hidrovía Madera, y tengo unos análisis de sus propios estudios que plantean qué beneficio este va a traer. Y este es el área, según estos estudios, que muestra dónde actualmente se puede producir soya, donde se produce en Santa Cruz, en Rondônia, en alguna partecita más, sobre todo en Mato Grosso, algo en Acre hay avances. Pero imagínense que los barcos ya no llegan solo a Portobello, pero ya hacemos unas represas que ya se hicieron en San Antonio y Sirao, y adentro de esas represas hacemos esclusas para que los barcos puedan cambiar de niveles de agua, y aumentamos otras represas más en Cachuela, Esperanza, en Ribeirão, para que los niveles de agua también en el Mar Moreno, Beni suban. Los barcos podrían ya llegar a Rurrenabaque, ya podrían llegar a Puerto Villarruel, para hacer esas exportaciones de soya principalmente. ¿Y dónde se puede producir soya según estos análisis? Toda esta mancha amarilla que se ve en este mapa,
que es todo el norte amazónico de Bolivia, la provincia Bacardíes, el norte de La Paz y también todo el departamento Pando prácticamente, ¿no? Con algunas exclusiones. Pero claro, esos son nuestros bosques. Para poder producir soya, primero hay que tumbar. Eso no habla el estudio de impacto ambiental, dice que todo va a estar bonito, pero imagínense dentro de ese circulito en Acre, la mancha amarilla, compáranle dónde estaban los incendios en el año 2020. Realmente podemos ver que son prácticamente una coincidencia 100% que esto se coincide. Los brasileños ya están ejecutando este plan, ya saben que le van a construir las resclusas cualquier rato y ya están tumbando, ya están empezando a producir soya allá. Bolivia no lo hace porque la tierra está todavía en manos de campesinos indígenas. Pando todavía no ha aplicado un nuevo plus, Beni sí, justo para poder permitir eso. Si vemos este mapa, todos esos tremendos bosques llenos de castañas de la provincia de Bacardíes, donde sale 24% de la castaña de nivel nacional, están ya clasificados como áreas agropecuarias donde se permite la deforestación, donde se permiten los asentamientos, donde se permite la producción agrícola y pecuaria ya no son áreas forestales. ¿No? Entonces realmente se ve el interés de cumplir con este pronóstico a pesar de todo lo que va a significar, ¿no? Hago acuerdo de esos datos y muestro este dato de WWF donde muestra cuál ha sido la pérdida de biodiversidad ya en Sudamérica. No estamos perdiendo algunos animales que ya están en extinción o que pucha alguna especie está desapareciendo o ya en algún municipio de Santa Cruz ya redujo la biodiversidad. Sudamérica ha perdido 94% de su biodiversidad. Cuando hablamos de una población de los jaguares, por ejemplo, más antes se estimaba que había 2 millones, ahorita todavía quedan 20,000. Así llegas a un dato de 94% que ya se perdió. Es el promedio de Sudamérica, mucha más pérdida, ¿no? Cuando comparamos con Norte de América, Europa, África, ningún continente llega a esos extremos. Y cuando vemos cuál es la causa de esta pérdida de biodiversidad, también los datos están claros. 51% está causado por cambio de uso de tierra. O sea, tumbar bosque para convertirla en pastizal o en área agrícola. Y con todo ese colapso del ecosistema, todas esas funciones ecosistémicas que se van perdiendo, que el agua ya no corre como antes y que ya no hay esos ciclos y esos ríos aéreos, lo que tenemos también ya es una sabanización. Áreas que eran bosques con esa tremenda biodiversidad se están convirtiendo en pampas, que ya es un proceso muy real que podemos ver en varias partes de Bolivia y donde hay una consecuencia muy fuerte también en términos de agua, que esta figura la muestra también muy bien, que realmente el agua desaparece, ¿no? Y con los aves y otros animalitos aparecen toda una vegetación distinta ya de otras especies, pero siempre mucho más pobre de lo que era este bosque original, ¿no? Entonces ahí también esas consecuencias de la lluvia que también ya mencioné, que se dan directamente como consecuencia de esta deforestación para producción agropecuaria, que ya reduce entonces las posibilidades de producir varios cultivos, como el cacao que ya está desapareciendo, el trigo que ya no se va a poder producir en Pando, etcétera, etcétera. Y este estudio de Fundación Tierra realmente lo analiza con profundidad desde el mes pasado más o menos, que esos datos realmente como Santa Cruz ya está aumentando su temperatura muy por encima del promedio, ¿no? De 24,7 a 25,8 grados el promedio, que quiere decir que realmente se siente mucho más caliente, ¿no? Y va a poder aumentar hasta 3,2 grados, mientras que el mundo está tan preocupado de llegar a máximo 2, o sea, realmente muy asusta mucho, ¿no? Y lo interesante es, ¿quién pide eso en realidad? Cuando vemos aquí en la norte amazónica, es un estudio de CIPCA, la figura a la izquierda, donde el tamaño de las fotos y las figuras muestra qué es la importancia de cada rubro económico, cada actividad dentro de su economía familiar de las familias. Se dedican a cultivos anuales, ¿no? Su chaquito con arroz, yuca, plátano, algunos cultivos así, pero ese es solo un 28% de su producción. Lo pecuario, un 8%. Pero toda la inversión pública, todos los
modelos de desarrollo solo apunta a esas dos opciones. Mientras que en realidad para esta gente en esta región, la castaña, el aceite, el cacao son mucho más importantes, sobre todo la castaña, que puede ser hasta el 90% de sus ingresos anuales de una familia. La caza y la pesca puede ser más importante que toda su cría de animales juntos. Y este caza y pesca se hace en el bosque, ¿no? Y podría parecer como un problema para el medio ambiente que que matas los hochi, pero no tendrá nunca la misma consecuencia matar de vez en cuando un hochi que tumbar todo el bosque y reemplazarlo por un pastizal con vaca, ¿no? Entonces, pero cuando ya miramos las propuestas políticas, las propuestas incluso de la ABT, que es la autoridad que debería cuidar el manejo integrado sostenible de los bosques, habla más bien, le metemos arroz, le metemos soya, le metemos vaca, en vez de reconocer que la economía nuestra está basada más bien en el bosque, ¿no? Aquí no se ve ningún árbol en su propuesta y la ABT no trata de conservar los bosques, trata de promocionar que la tumban, ¿no? Entonces, la entidad que debería cuidar es la que más promueve. ¿Y qué proponen? Como campesino vos podrías trabajar en ganadería. Solito no va a tener recursos para invertir. Tendrías que trabajar como el ayudante de un ganadero, muchas veces un extranjero, un poderoso de Santa Cruz o de Trinidad o de alguna otra parte del país, que viene, que tiene su enorme hato de ganado y vos puedes trabajar como vaquerito o como kunumi, como dicen aquí, atendiendo eso. Ese no es una vida digna porque muchas veces no hay contrato, no hay buen sueldo y hay horas extra y todo. Maltrato que muchos campesinos no están muy tentados para hacer este trabajo. Podrías trabajar en agricultura, pero nuevamente no tienes la inversión suficiente, las medidas para hacer. Puedes alquilar tu tierra tal vez para un menonita te lo destruye y te lo da tus migajas, ¿no? En la minería igual, ¿qué realmente puedes hacer? Trabajar en una draga, contaminándote con el riesgo de ahogarte. No tienen ni baños en las dragas, o sea, todas unas condiciones infrahumanas para el trabajo. Entonces, la gran mayoría de los campesinos indígenas, cuando le preguntas cómo ves el desarrollo, no hablan de esas opciones, no son los que realmente les interesa a ellos. A veces los políticos convencen a los dirigentes, pero las bases muchas veces hablan de otras ideas de desarrollar su comunidad, manejar su territorio, enriquecer sus bosques. Una parte tal vez hacer también algo de agricultura y ganadería, pero dentro de un paisaje mucho más diverso, donde quieren invertir en sus propios sistemas de producción. Y una opción de hacer esto sin tener muchos recursos financieros es, por ejemplo, sistemas agroforestales, donde con tu mano de obra puedes aumentar tus bienes, puedes aumentar la cantidad de producción que tenés, tu área productiva poco a poco va creciendo y con rendimientos mucho más interesantes que estas otras áreas que necesitan grandes extensiones, muchas veces grandes inversiones. Aquí en pequeños espacios puedes producir bastante beneficio, ¿no? Y también empezar a tener un rol mayor en la cadena productiva con asociaciones productivas que empiezan a trabajar, procesar, vender ya sus productos, por ejemplo, con el açaí, venderle en pulpa, con el cacao, venderle en pasta, ese tipo de ideas, ¿no? Y cuando ven incluso, por ejemplo, el Plus, se nota que el Plus no fue hecho para ellos. Ellos todos cuestionaron, ¿no? Varias organizaciones campesinas indígenas directamente se expresaron, no nos consultaron, ¿dónde está la consulta previa? Y parece que el Plus está hecho para esos 2,000 o 20,000 ganaderos que hay en el Beni y para ese 60% de población indígena que tenemos no fue consultado. Entonces, parece completamente irracional una propuesta que solo va para unos cuantos, ¿no? Entonces, se nota este cuestionamiento y cuando ya analizas con ellos, o sea, hay varias ONGs que han trabajado durante décadas y han analizado cuál es la opción de trabajar arroz con ellos, por ejemplo. Fueron las primeras demandas, pensamientos de ellos, como ya, pues yo produzco arroz, quiero producir más arroz. Pero han analizado y se han dado cuenta, no, pues con el arroz te ganas en promedio 20 bolivianos por día, no rinde. Podemos optar por otras cosas y se copia las ideas de agroforestería, de Brasil, se ve que también el bosque puede sacar azaí, castaño, otros productos. Entonces, poco a poco empiezan a concretarse unas propuestas
como en este caso estoy mostrando unos datos del açaí, ya sabemos dónde hay, en qué parte del país, sabemos cuánto produce por racimo, por planta, había sido diferente en las áreas que se inundan, que lo llamamos como bajíos aquí, que en la altura, que es las áreas de tierra firme. Y cuando vemos cuánto açaí realmente tenemos en los bosques, vemos que realmente hay un tremendo potencial, ¿no? Estamos hablando de hasta 100 veces más que se puede generar con açaí que lo que ya se está generando con la castaña. Y puede ser en el mismo bosque, no es o el uno o el otro, puede ser ambos. Y además está el majo, y además están otros frutos por ahí, y aceites y otras cosas. Entonces estamos viendo que hay tremendos potenciales, ¿no? Aquí estoy mostrando como que solo en Pando ya son tantos miles de millones, cuando esa es solo la producción a nivel de las familias. Para exportación se multiplica todavía por un factor 10 o algo así, lo que realmente significaría en Producto Interno Bruto. Esos datos están, pero ahí no hay inversión pública para apoyarla. Incluso es al revés. El azaicero que trabaja con el azaí paga hasta 30 veces más impuestos que un soyero o incluso que un minero. Y los mineros además reciben tremenda subvención en términos de diésel, y esta azaicero no recibe nada. Entonces, estamos viviendo un país donde todo está al revés, ¿no? En vez de apoyar lo que produce sosteniblemente, que genera beneficios sociales, ambientales y económicos, apoyamos solo al que quiere destruir, ¿no? Aquí hay otros datos de cómo algunas asociaciones ya año tras año van aumentando su producción, cuánto es los rendimientos. Esos son solo ejemplos de estudios que muestran que es completamente viable, rentable, y cada vez hay más asociaciones, pero además ellos se están uniendo con organizaciones como la FEDAPA-BENI, que es una federación de productores, comercializadores, transformadores de productos amazónicos en el Beni, que produce productos que vemos sus tremendos beneficios nutricionales, vemos toda una red comercial que ya se ha creado, vemos que ganan premios, ¿no? Tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos el mejor açaí del mundo, y nada que ver con nuestro soya o nuestra vaca, que siempre son esas vacas y granos de tercera calidad, con bajos rendimientos y todo eso, ¿no? Entonces, realmente llama la atención, ¿no? Y cuando ya lo analizamos, o sea, desde este punto de vista campesino, o sea, cuando miramos muchas veces las publicidades como esta de la ABT, que cuáles son los beneficios del açaí, podemos ver que es bueno contra el envejecimiento, para la presión arterial, y este es lo que entendemos desde un enfoque personal como consumidor. Pero para un campesino, o sea, sí mejora nutrición, mejora la salud, pero también genera ingresos que son adicionales, son complementarios a lo que ya estás ganando. Puedes reforzar tu autonomía económica, o sea, en vez de trabajar para otro y esperar que te paguen cuando le da la ganas al patrón, tienes tu propia producción, vos defines si vas a cosechar y vender o no, ya depende de uno. Fortaleces tus organizaciones sociales, tu unión con tu familia, con tus vecinos, contribuyes a tu gestión integral de tu territorio, de manejarlo mejor, incluso puedes usar el açaí para reforestar las cabeceras, los arroyos, y recuperas hasta el agua en tu comunidad. Entonces recupera hasta la restauración ecológica, la conservación, porque donde hay un bosque con açaí que vos estás manejando, ya no le va a permitir que le tumban, ¿no? Entonces son muchos beneficios que para un campesino que tiene esta forma, que quiere mejorar su vida en su territorio, realmente son sumamente valiosos, ¿no? Y de ahí estamos entrando en esta pregunta, ¿qué realmente es desarrollo? Y nos damos cuenta que desarrollo no es solo hacer plata, no es solo Producto Interno Bruto, es muy criticado este indicador. Más bien debemos ver desde un enfoque integral como lo que hace la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que utilizo un rato como marco aquí, que es muy similar a lo que tenemos en nuestra agenda patriótica, en los 11 o 13 pilares de desarrollo que tenemos, como son varias cosas que queremos, ¿no? Queremos vivir bien, queremos acabar con la pobreza, queremos acabar con el hambre, queremos garantizar salud, queremos educación, tenemos igualdad de género, acceso al agua, saneamiento, queremos medio ambiente, queremos paz, ¿no? Ahí estamos desarrollando, si logramos todo eso. No es suficiente solamente que unos cuantos se enriquecen
pero la población en general está quedando más pobre o que la población se está enfermando. Entonces, cuando ya analizamos estos indicadores, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que define la ONU, y lo aplico a algo como la soya, ya, ¿qué pasa con la soya en términos de pobreza? Genera Producto Interno Bruto, sin duda, 2.000 millones de dólares por año, algo así, y aporta a la economía del país y algo de este fluye a todos los niveles. Pero cuando ya vemos en la región soyera, vemos que muchas familias que vivían en esos municipios soyeros han tenido que ir al quinto anillo o séptimo anillo de Santa Cruz y que viven en tremenda pobreza. Los trabajadores que trabajan para la soya, que trabajan solo 2 o 3 meses al año en la cosecha, el resto del año están pobres y siguen pobres incluso en época de cosecha, porque los sueldos no son ni sueldos mínimos, ¿no? Tienen unos esquemas donde evitan hasta de aplicar las leyes. Entonces, en términos de pobreza, no está solucionando. Un país como Paraguay, que optó con fuerza para la soya, es el único país en Sudamérica que se hizo más pobre en las últimas décadas. Cuando vemos en términos de hambre, otra vez, sí, la soya está ayudando hasta a alimentar a los chanchos y las gallinas de Cochabamba o algo así, pero en términos generales no estamos mejorando la seguridad alimentaria en el país. Más bien muchas regiones que más antes producían alimentos, ahorita producen soya para exportación, ya no para producir alimentos. Entonces, y cuando vemos la calidad del producto, también la soya es pues muchas veces esta comida ultraprocesada de mala calidad, malos valores nutricionales. Cuando vemos salud con todo el glifosato, que es un veneno que realmente es tremendamente nocivo, con miles y miles de estudios que lo respaldan, y toda la soya en Bolivia es transgénico, y no es un transgénico para mejorar la resistencia a sequía que siempre habla, es un transgénico para hacerla apto para que le tiras tremendas cantidades de veneno para que todo muera menos tu soya. Ese son los transgénicos que utilizamos en Bolivia, ¿no? La biotecnología que le llaman. O sea, hay mucha biotecnología muy buena, pero ese es para enfermarnos, porque el glifosato es sumamente dañino y estos transgénicos son sumamente dañinos cuando son parte de esos paquetes. Lo mismo podemos decir de equidad de género. Había sido de esos municipios soyeros, hay muy altos niveles de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay un atlas de los ODS para Bolivia donde podemos sacar ese tipo de datos, podemos ver que en términos generales casi todos los indicadores están debajo del promedio. No es un modelo exitoso porque estarían arriba. Están más bien muchas veces en niveles bajos, por lo menos máximo así medio mediocres nomás. Y cuando ya vamos a la parte ambiental, son los municipios que más han deforestado, que están sufriendo más erosión, que están sufriendo mayor cantidad de pérdida de agua, que cada rato tienen plagas y enfermedades y impactos de sequía, de inundaciones y todo lo demás que piden otra vez que los gobiernos vienen a solucionar. El hecho que cada rato pidan nuevas soluciones, nuevos transgénicos, nuevas subvenciones, es porque el modelo está fracasando. Está realmente, mira, Santa Cruz tan lleno de humo en este momento, que es parte de todo este modelo que ese no es desarrollo, ¿no? O sea, seguro que algunos viven de esto y para ellos es importante y para la economía de Santa Cruz también no queda duda que ha sido importante, pero no tiene nada de desarrollo sostenible y este enfoque de desarrollo en términos generales. Si frente a eso miramos la SAI, sí genera un alivio de la pobreza porque es un ingreso adicional para toda esta gente con pocas oportunidades. Genera buenos beneficios para la alimentación, ¿no? Es un superalimento que es sumamente beneficioso para la salud. Y para el tema medio ambiente, como ya decía, hasta permite recuperar las áreas degradadas, da un valor al bosque y ayuda a la conservación. Entonces hay muchos factores que más bien son muy positivos en muchos de esos indicadores. No nos va a dar para hablar en todos los detalles, pero realmente tenemos una propuesta, tenemos una opción de invertir en un desarrollo sostenible que no le estamos haciendo. Como decía, a los soyeros le damos para 0.29% de impuestos cuando lo calculamos los volúmenes que produce por hectárea, porque pagan por volumen. ¿Cómo es que vamos a cobrar 0.29% a un sector tan dañino
y cualquier otro sector le cobramos 15.5 y a fin de año otra vez tiene que pagar, ¿no? Es y cuando vende su producto al aceicero al supermercado otra vez hay un cobro. O sea, no tiene sentido. ¿Cómo no pagan aranceles ni por los químicos que utilizan, pero el aceicero que quieran tener una maquinita para procesar, lo cobran, sí? Entonces, parece una ridiculez. Y aquí la gente se ha dado cuenta, muchos sectores productivos, el sector campesino indígena, varios sectores empresariales están optando por este modelo. Y se le viene insistiendo en el gobierno y ya hay un gran avance, ¿no? En el 96, ya con la ley forestal, la ley INRA, ya cambia mucho cómo manejamos nuestro bosque. Ya no es solo para empresarios sacar madera, ya empezamos a tener un enfoque más integral y más democrático. Aparece también una promoción de la producción ecológica, que son otras leyes menores que ayudan nomás. Y así sucesivamente aparecen varias cosas, planes de manejo de castaña, norma técnica para no maderables, que ya permite tener como marco legal para aprovechamiento. Y en 2009 ya sale la Constitución Política del Estado, donde quiero resaltar el capítulo 8, que es la Amazonía, ya en la Constitución, que habla que la cuenca amazónica es un lugar estratégico, que cuál es su área, que tendría que tener una ley especial que se viene promocionando, proponiendo también hace tiempo desde la Amazonía, pero que propone que ese lugar estratégico para desarrollo tendría que tener un desarrollo integral sustentable y que incluso habla de los el valor histórico, cultural y económico de especies como la sirena y el castaño, que son parte integral de esta Amazonía. Y está todo escrito y planteado de cómo se debería manejar con un organismo especial. No toda esa asamblea constituyente permitió que los sectores sociales de la Amazonía plantean esta visión de una Amazonía. Y esa ya fue una base para a partir de esto también plantear más profundo, ¿no? Con la ley de revolución productiva comunitaria, la ley de la madre tierra. Y ya en el 2016 otra vez se da un momento interesante cuando se aprueba el anterior plan de desarrollo económico social, que es el plan macro, el plan de desarrollo general de todo el país, donde ya habla de complejo productivo de productos amazónicos. Ya no es solo una idea en algunas ONGs, algunos municipios, ya es una norma, una visión de desarrollo del país y con eso empiezan a trabajar instituciones como INIAF, Acceso, DETI, con oficinas en Riberalta, en Cobija, en el Sena, que nunca hubo en esta parte del país, ¿no? Entonces empiezan ya los programas realmente con presupuestos significativos, no en el monte que deseamos y nada que ver cuando comparas con lo que están invirtiendo en La Palma o en La Soya o qué sé yo. Pero ya hay recursos, ya hay programas aquí, por ejemplo, el programa de frutos amazónicos, son esas instituciones en la figura a la derecha, que ya es un programa que se crea en el 2018, ¿no? Un programa para cacao, otro para frutos amazónicos, donde varios brazos operativos del Estado empiezan a invertir en ese tipo de producción y donde también, por ejemplo, paralelamente hay cambios locales también. Pando que aprueba su ley de frutas amazónicas, Riberalta que aprueba una ley de frutas amazónicas y que empieza a crear asociaciones, federaciones, todo para poder trabajar ese tipo de producción. Entonces, esta forma parte de una propuesta que se viene construyendo desde la Amazonía, donde vemos que muchas personas, muchas instituciones compartimos los mismos intereses. Queremos esta gestión integral sustentable de los bosques. Los productores lo quieren porque ellos viven ahí, necesitan este bosque para su economía, para su bienestar. Pero también estamos viendo que el Estado también tiene compromisos internacionales, por ejemplo, su compromiso para el clima, donde también tiene que apuntar esto. Tenemos los consumidores que dicen, yo no quiero comprar una maní química cuando puedo comprar una almendra sana de un bosque sano que ayuda, además ayuda a conservar la Amazonía. Las entidades financieras que se dan cuenta que cuando financian esas actividades tan nocivas para el planeta que son criticadas y reciben apoyo para, son exigidos que empiecen a fomentar una producción más sostenible. Entonces estamos hablando de dos cosas. Por un lado, una gestión integral sostenible de esta Amazonía, de esos bosques, para garantizar todos esos beneficios ambientales que hablamos, pero por otro lado, buscar un modelo que también garantice esta viabilidad económica. Hay gente viviendo en la Amazonía que tiene derecho a vivir mejor, que necesitan tener ingresos,
¿Cómo podemos combinar esos dos objetivos? Y hay toda una serie de construcciones y muchas veces podemos concretar como economía de bosques. Son propuestas que partimos de un enfoque integral de desarrollo, como lo que planteé con las ODS. Planteamos que el bosque tiene que quedar en pie, tiene que seguir siendo bosque, porque si no, las consecuencias realmente van a ser apocalípticas para la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Aprovechando sostenibilmente esta biodiversidad que ya está en el bosque. ¿Cómo hacemos con la castaña? Como estamos empezando a hacer con el aceite, pero hay tantas otras cosas. Y para hacerlo, aquí, ¿de dónde partimos? De los conocimientos ancestrales. Este bosque ha sido habitado hace más de 10.000 años y hay muchos conocimientos de qué productos son aptos para comer. Incluso estos bosques han sido todos domesticados, mejorados por los seres humanos que vivían en la Amazonía durante todo ese tiempo. Tenemos que entender esto para poder sacar los beneficios. Además, tenemos que valorar los beneficios ecosistémicos. ¿Cómo exactamente? Es todavía un fuerte debate, pero si este bosque produce oxígeno, produce agua, de alguna manera tenemos que tomar esto en cuenta en nuestra construcción de desarrollo, ya sea por pagos de bonos de carbono, por intercambios de beneficios, por acuerdos por el agua, o cosas mucho más, menos de realmente darle un valor mercantil, digamos, ¿no? Hay otras formas de hacerlo. Pero ya, ahí también desarrollan toda una serie de mecanismos financieros innovadores, porque la plata fuerte corre para saquear Bolivia, para saquear la Amazonía, para sacar sus recursos. Entonces tenemos que buscar mecanismos alternativos. Por un lado, frenar esto, por otro lado, fomentar otro tipo de desarrollo, buscar las construcciones que necesitamos con fondos verdes, con toda una serie de cosas. Y usamos una tecnología, ¿no? Ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, que voy a mencionar un poquito ahorita, para poder ver cómo construimos esto utilizando la tecnología disponible. Ya no hace falta hacer una tremenda hidrovía para exportar enormes volúmenes de soya si podemos aprovechar un aceite esencial de alguna orquídea que tenemos aquí en la Amazonía y hasta un droncito le podría llevar a Manaus o algo así, ¿no? Si no hace falta, porque estamos hablando de volúmenes mucho menores, entonces no hace falta esas tremendas industrias, esas tremendas infraestructuras destructivas, esas tremendas deforestaciones. Podemos trabajar cosas de alto valor, pero utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, sobre esta base, están saliendo varias propuestas muy interesantes en Brasil, sobre todo, una que es la nueva economía de la Amazonía, una publicación, el otro proyecto Amazonía 4.0, que han salido ambos este año, y donde, por ejemplo, Carlos Nobres, uno de los autores, que es un premio Nobel de la Paz, ha ganado, ha hablado mucho de eso, los ríos aéreos, y realmente está liderizando esas ideas de una Amazonía sostenible como alternativa, porque también es una persona tan preocupada como yo que estamos yendo al colapso ecosistémico, entonces algo tenemos que proponer y requiere una alternativa, no solamente decir no lo vamos a tocar, ¿no? Sobre ese mismo base, justo con el Jorge que habló en la anterior intervención, estamos trabajando como parte de una mesa científica, técnica, trinacional que tenemos con Perú y Brasil, discutiendo esas ideas y cómo lo podemos hacer desde un enfoque biológico, financiero, económico, empresarial. Tratamos de juntar las ideas y desde una publicación que él ha estado sistematizando, ¿no? Analizamos esas propuestas brasileras, en qué se basan, qué plantean. Y como decía, vemos esta cuarta revolución como una oportunidad, ¿no? Primera revolución es cuando se da la máquina a vapor y empiezan a mecanizar procesos industriales. La segunda, ya aparece la electricidad, ya haces trabajos en cadenas, ya es otro nivel de mecanizar, ya más grande, más de mayor alcance. La tercera revolución es cuando ya aparece la computadora y la robótica, entonces vuelven más autónomos todos esos los sistemas, ya hay comunicaciones, hay esta globalización paralela que hace que eso realmente llegue a alcances grandes. Y eso también en la Amazonía ha tenido su consecuencia, pero voy avanzando a lo que ya es la cuarta revolución, que es ahorita con el Internet, con la inteligencia artificial, se abre un mundo de posibilidades en todos los niveles, ¿no? Si yo quiero saber qué biodiversidad hay en un bosque,
Ya no necesito ir con mi mallita a ver. Yo puedo nomás con mi celular sacar una foto y este día ya está el registro en el otro lado del mundo y con el nombre ya identificado por inteligencia artificial y cualquier científico del mundo sabe que yo este día registré una nueva mariposa en Bolivia. Así de rápido somos, ¿no? Y con tantas cosas, ¿no? Con la inteligencia artificial, con el tema económico, con los blockchains, con la impresión 3D, los análisis de Big Data. Hay muchas cosas que tampoco entiendo porque el mundo va tan rápido que uno a duras penas en su propio campo puede conocer, pero hay tantas opciones, tantas cosas que están cambiando que realmente podemos dar respuestas bien específicas para las necesidades que tenemos también en esta parte del mundo. Entonces, cuando tenemos esa tecnología, por otro lado, tenemos esos objetivos de desarrollo sostenible que ya lo tenemos identificado, que ya ha identificado sus indicadores, sus objetivos, que ya es parte de la política oficial de Bolivia, de Perú y Brasil. Entonces, es fácil hablar un solo idioma, pero además tenemos esos criterios empresariales que ya no producen solamente un producto para competir. Cuando vienen aquí a comprar castaña en Bolivia, ya no vienen solamente a preguntar cuánto vale tu castaña y cuánto kilo tienes. Preguntas sobre la parte de la sostenibilidad económica, cuánto pagan, si están cumpliendo los derechos laborales. Preguntan una serie de criterios sociales, preguntas sobre la gobernanza de esos bosques, si se está manejando de buena manera y muchos temas ambientales. Entonces, son esos criterios que Jorge lo resume como ESG, como son parte de esta construcción de la economía del desarrollo como tal, ¿no? Ya se está aplicando. Entonces, en los ODS, en la inteligencia artificial, en los criterios ambientales o criterios empresariales, pues todo eso lo podemos unir bajo una sola propuesta, intentar hablar un solo idioma y aquí también una lista de posibles innovaciones tecnológicas, ¿no? Yo conozco más el tema del monitoreo de biodiversidad. Tenemos ahora mapas satelitales que te dan este ratito dónde está el incendio y cuánto humo, dióxido de carbono tenemos ahorita respirando en la ciudad de Santa Cruz. Todo eso está al día, este rato disponible, ¿no? Entonces hay tantas cosas que podemos usar, incluso para la biodiversidad. Ahora están hablando ya de nuevas tecnologías. Sacas una muestra de agua de un curiche aquí en la Amazonía, analizas este y con los restos de arena que están en esta agua ya sabemos todos los animales que han tomado agua allá el último mes o algo así. O sea, es una locura total a los niveles que está llegando todo esto. Y podemos trabajar con esto, ¿no? Cuando queremos ver qué recursos podemos sacar, dónde podemos inventar un aceite esencial, ¿para qué podemos utilizar la palla? Ya no hace falta que toda la investigación la hacemos solita. Hay tantos avances, tantos análisis que podemos aprovechar, que podemos combinar. Entonces, de eso se trata, ¿no? Las plataformas digitales, las innovaciones, la inteligencia artificial. Si lo ponemos a servicio de este modelo, en vez que seguimos todavía tumbando bosque para querer dominar esta Amazonía para que se convierta en un sistema productivo completamente obsoleto, ¿no? La diferencia es enorme, ¿no? Y en la parte financiera, tal vez Jorge después nos puede complementar un poquito, que él maneja mucho es de este mundo de los bancos y de los financiamientos, pero hay muchas opciones ahí también, o sea, tal vez como asaicero todavía no puedes ir al banco y decir, dame un préstamo, porque no puedes decir, yo tumbé tantos hectáreas, entonces voy a producir tanto. Para un asaicero mucho más difícil, porque las hay no siempre las mismas volúmenes, mismas densidades, y no hay todavía los mecanismos financieros en Bolivia para dar un crédito a alguien que quiere sacar azaí. El ganadero sí, el minero sí, el soyero sí, pero el azaicero o el castañero, mucho más difícil conseguir créditos. Entonces, hay mecanismos, ¿no? Como los fondos verdes, ahorita hay también sistemas de crowdfunding, hay tokenizaciones, hay tantas diferentes opciones para generar esas alternativas financieras. O sea, tenemos que garantizar que el dinero fluya a este sistema de producción, porque si no, todo el discurso ambiental y social va a quedar en nada. Tiene que ser una economía de verdad, ¿no? Entonces, esto como mensaje final, ¿cómo logramos esto? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Si nosotros resguardamos a la Amazonía nos va a resguardar a nosotros también como humanidad.
si destruimos la Amazonía, no hay un dicho que utiliza el obispo aquí de Pando muchas veces. Dios siempre perdona, el ser humano a veces, pero la naturaleza nunca. Entonces realmente tenemos que pensar muy bien qué hacemos con esa naturaleza porque las consecuencias pueden ser muy fuertes, ¿no? Muchas gracias. Esta era mi última diapositiva. Obviamente mis datos de contacto para alguien que quiera, pero...